Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Luis Echenique y el día de hoy les hablaré del perfil del diseñador gráfico. Jorge Frascara, en el quinto capítulo de Diseño gráfico para la gente, delinea las posibilidades que el perfil del diseñador puede cumplir a través de los escritos de 5 colegas diseñadores, particularmente en los vectores concernientes a su evolución, a su relevancia actual y las posibilidades de lo que la disciplina podría ser en el futuro. El autor pone énfasis en la educación como un factor operativo en la concientización de los diseñadores. Rubén Fontana examina los componentes esenciales de la acción del diseñador en la actualidad. El autor encuentra el diseño como una actividad esencialmente social que implica formar la opinión pública, por lo cual Fontana argumenta que el diseño involucra un compromiso ético. La naturaleza del diseño, de acuerdo con Fontana, es tan cambiante como lo son la sociedad y culturas humanas. Por ello considera que puede resultar improductivo aferrarse a preconcepciones diseñísticas en un entorno de constantes transformaciones, que exigen del diseño soluciones cada vez más complejas. Por ello, parecería ser insuficiente la acumulación de experiencia profesional o la simple aplicación de métodos estadísticos o mercadológicos. Es necesario desarrollar mecanismos analíticos que permitan desarrollar una estrategia específica a cada problema del diseño, de acuerdo con este autor. Pero, atención, no por ello descuidaremos lo intuitivo, las experiencias personales que ofrecen originalidad al producto diseñístico y brindan satisfacción al usuario. Para ello, Fontana sugiere ponernos en el lugar del otro, escuchar al usuario, al tiempo que se preserva una relativa independencia de los mencionados métodos cuantitativos y estudios de mercado. El diseñador ideal, argumenta Fontana, debe negociar con situaciones reales y ser capaz de conciliar el idealismo con la realidad, para que su trabajo no se quede en un plano meramente utópico. En todo caso, el diseño debería provenir, siguiendo a Fontana, de la conclusión de diversos análisis relacionados con los contenidos designados, lo cual involucra investigaciones históricas, prácticas, económicas y culturales. Esto deberá servir como insumo para establecer la forma final del producto diseñístico. Se deberá poner énfasis en aquel prototipo que se acerque más a las ideas obtenidas en el análisis. La educación del diseñador, por lo tanto, debe ser enfocada en la adquisición de una actitud reflexiva y pensante que esté por encima de la simple habilidad técnica. Se debe promover en su formación una habilidad para presentar preguntas relevantes y una capacidad autocrítica que le permita separarse de la emotividad involucrada en su trabajo, por más arduo que éste haya sido. Igualmente importante, como señala Fontana, es que el diseño precisa tanto de un concepto claro como de la implementación de una estrategia de acción anterior a su ejecución. Para ello, el alumno puede ser guiado en la obtención de marcos de referencia que enriquezcan el análisis que conducirá a la estrategia para obtener el designio deseado. En este sentido, el trabajo grupal promueve la búsqueda de soluciones de manera crítica y la obtención de mecanismos para resolver los problemas. Otra virtud de esta modalidad de trabajo es la posibilidad de crear un diálogo que permita evaluar el impacto del diseño sobre el público y sobre el medio ambiente. Bert Meurer estudia productos diseñísticos que tienen una capacidad de autotransformación. Invita a abandonar el modo de pensar al diseño de manera unidimensional, entendido como la elaboración de productos terminados de forma dogmática e incuestionable. Las condiciones cambiantes de nuestra realidad hacen necesarios diseñadores capaces de trascender los conceptos de cambio y transformación en el diseño como algo ya finalizado en el momento en que el usuario adquiere y consume el producto. Esto solo produce objetos estáticos considerados como terminados, argumenta el autor. El diseño orientado a la acción habría de ser considerado como una intervención activa, por lo que Meurer sugiere enfocarnos menos en su forma y considerar más el desarrollo y el modelado de los procesos implícitos en los objetos de diseño, como su ciclo ecológico, su capacidad de transformarse y hasta autorreproducirse. Meurer se interesa por las formas en que la implementación de tecnologías altera el entendimiento humano y el uso que se le da a los objetos. Lo ejemplifica con la división entre comunicaciones y transportes, que en el siglo XIX eran una sola cosa. Ambas cumplían con el propósito de facilitar el intercambio entre personas.
Por ello, aún llamamos a los caminos vías de comunicación. Las telecomunicaciones de la actualidad hacen que la distancia espacial sea carente de importancia. Podemos departir con amigos asiáticos, africanos, europeos y sudamericanos sin necesidad de movernos de nuestro escritorio. Los pilares de la globalización, el teletrabajo, la banca en línea, la educación a distancia, las compras por Internet e incluso las intervenciones médicas a distancia, son todos ejemplos de los resultados de la adopción de las cosmopolitas tecnologías de la comunicación que han desafiado los conceptos tradicionales del trabajo, del uso de los espacios físicos y de las costumbres de la vida cotidiana. El autor ejemplifica estos objetos diseñísticos cambiantes y no finalizados con las aplicaciones que podríamos encontrar en una de las denominadas casas inteligentes, productos sensibles que son capaces de controlarse y transformarse a sí mismos, conectados en redes informáticas y equipados con sensores para detectar cambios en la luz, el movimiento, el sonido, la temperatura y la humedad. Interactúan con el entorno, con los objetos y con nosotros. Meurer vaticina que las máquinas adquirirán capacidades y características cada vez más asombrosas y que su futura implementación en todos los ámbitos de la experiencia humana podrían conducir a una mayor pobreza cultural, lo cual pudiera ser un buen tema de reflexión. Asimismo, Meurer advierte que la proliferación de estas tecnologías podría ser conducente a la multiplicación de los problemas de carácter social, cultural y desde luego ecológico. Por ello, los diseñadores del futuro deben estar sumamente conscientes de la disponibilidad de los productos que diseñan, su uso y ciclo de vida. Meurer sugiere buscar la sustentabilidad mediante la implementación de ciclos de vida más intensos y la reducción de la variedad de materiales utilizados en la fabricación de los productos. También la educación de los diseñadores es de primordial importancia para Meurer. La educación interdisciplinaria no solo debe ser un agregado de disciplinas amontonadas. En la opinión del autor, estas deben integrarse unas con otras en proyectos flexibles que desarrollen estrategias adaptadas al problema en específico. El tercer autor, Ronald Shakespeare, relata diversas experiencias diseñísticas que han utilizado un pensamiento de carácter alternativo y en las cuales el usuario ha sido el eje conductor de la estrategia y el designio. La maestra que programa la secuencia educativa del día para los niños. La destrucción diaria de los billetes recaudados en sus parques tras ser contados y dados de alta en la cuenta de The Walt Disney Company, práctica que tiene como finalidad simplificar el manejo y transporte de las grandes cantidades de efectivo que mueven estos centros de diversión. La implementación de una ventana en las cápsulas espaciales llevada a cabo por un diseñador que se puso en las botas del astronauta. El oficio del conferencista, quien debe mantener interesada a su audiencia. Habilidad por demás deseable en un diseñador. La filosofía del arquitecto finlandés Alvar Aalto, quien construía una casa y esperaba un tiempo para ver qué caminos seguían los usuarios para entrar a ella, para después pavimentar esos mismos caminos. La idea del anciano diseñador que coloca el diseño para la gente por encima de los ornamentos y los detalles estéticos. En todos estos ejemplos presentados por Shakespeare, destaca la labor organizativa y la implementación de estrategias para lograr un designio determinado. Al igual que los anteriores autores, Jan Van Turn argumenta sobre la educación en el diseño. Van Turn considera necesario desescolarizarla y acercar al estudiante a las experiencias del mundo real para que se familiarice con la naturaleza artificial de la producción simbólica. Van Turn se refiere a la desescolarización como a un aprendizaje que se lleva a cabo mediante la acción operativa que conduzca a los alumnos a examinar la naturaleza de los problemas y desarrollar estrategias para atacarlos. La práctica del diseño debería ser una práctica que se concentre en problemas concretos del mundo real, que se pueda llevar a cabo con independencia de las constricciones comerciales y financieras, así como libre de los intereses neoliberales y capitalistas por producir productos estereotipados cuyo diseño es autorreferencial. Su único uso es otorgar un status quo, en lugar de ofrecer una experiencia del mundo más real y verdadera. Para ello se debe dejar atrás la idea del modernismo utilitario, que pone al diseñador en el papel del mediador entre el productor y el usuario. Tanto más cierto en el caso de objetos diseñísticos orientados a la formación de la opinión pública,
como lo son filmes o programas de televisión. Combinaciones de tecnología y estética que causan fascinación y que tratan de convencer por todos los medios de que el consumidor elige libremente. Finalmente, Dietmar Winkler escribe sobre la superación del modelo de la Bauhaus, muy arraigado en las escuelas norteamericanas de diseño. En sus inicios, la Bauhaus impulsó la identidad propia de los estudios diseñísticos, separándolos de las artes de la autoexpresión, adoptando el racionalismo y asociándose a las esferas industriales y corporativas. Se consideraba, en un sentido elitista, como una forma superior de estudiar el fenómeno visual. Pero en la actualidad, sus restringidos principios resultan ser un lastre, argumenta Winkler. Los orígenes en la Alemania del Interbellum de la Bauhaus respondieron a las necesidades de reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Su espíritu se acerca más a una escuela técnica que a un centro de estudios universitarios. Aunado a la moda alemana del anti-intelectualismo en las primeras décadas del siglo XX, después recuperada por Hitler y sus nazis, en la que se despreciaba la labor intelectual y se le consideraba como propia de los corrompidos y ociosos aristócratas, las materias ajenas a las técnicas o a los procesos materiales eran inexistentes. No se estudiaba teoría o historia, ni siquiera historia del arte. Sus antecedentes de carácter austero, moral y ético pueden apreciarse en las iglesias calvinistas o en las parcas barracas militares conocidas por todos los alemanes de la época. Por ello, el autor sugiere que la proliferación de los estudios profesionales influenciados por la Bauhaus ha conducido a un estilo diseñístico más bien plano y basado en las herramientas y las técnicas, que desdeña la teoría y que se posiciona como un simple arte manual desprovisto de una comprensión a profundidad del espectro lingüístico, de la percepción humana y aquello que motiva su conducta, de las necesidades o deseos reales del usuario. En lugar de ello, la herencia que la Bauhaus nos lega, en palabras del autor, es un mal funcionamiento ético de la educación en diseño, que parece ser continuado por todas las escuelas norteamericanas de diseño. Su apatía moral y política se refleja en programas que no dejan lugar al análisis o a la discriminación de valores, éticas y conductas morales. Esto está exacerbado por una práctica del diseño en la que los valores aparecen dictados por las corporaciones clientes o el marketing. Rara vez se basa en ideales, y sí, frecuentemente en los denominadores comunes más bajos. Como conclusión, Winkler señala la falta de investigación que hasta nuestros días afecta al diseño, un diseño que carece de fidelidad e integridad ante sus usuarios. Se debe redefinir al diseño más allá de las tendencias concernientes a lo administrativo y lo comercial. El diseño debe conectar con todos los aspectos de la comunicación y escapar a la tradición de pensarlo como una simple pugna comercial entre lo que el usuario y el productor desean obtener. Por su atención, muchas gracias.